El deceso del expresidente Jimmy Carter ha conmocionado al mundo entero, y aquí, en La Visión Noticias, te ofrecemos lo último y más resaltante sobre uno de los más importantes impulsores de los derechos humanos. El presidente Biden declaró el 9 de enero como Día Nacional de Luto tras fallecimiento de Carter a la edad de 100 años. El funeral de Estado del expresidente más longevo de la historia de Estados Unidos se realizará el 9 de enero. Este se llevará a cabo en Washington, confirmó la Casa Blanca. Asimismo, el mundo se despide de Carter. Desde Estados Unidos hasta Medio Oriente, pasando por América Latina y Europa, muchos se pronuncian. Por ejemplo, e inclusive, bandos enfrentados como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y líderes de varios países árabes coincidieron en destacar el aporte de Carter en búsqueda de la paz en el Medio Oriente, que llevó a la normalización de relaciones entre Egipto e Israel y al posterior otorgamiento del Premio Nobel de la Paz. En Estados Unidos, el deceso de Carter ha logrado unir a demócratas y republicanos. Declaraciones como las de Kamala Harris, de quien Carter dijo el día de sus 100 cumpleaños que solo esperaba vivir para poder votar por ella, y la del presidente electo Donald Trump, que se burló de él ese mismo día, el pasado 1 de octubre, no dudaron en elogiar a Carter. Cabe destacar que la mayoría de los miembros de su partido han cerrado filas en el duelo contra los demócratas, sin diferencias políticas. Es que su legado es eterno, aunque condujo una controversial presidencia, ya que arrastraba el lastre del escándalo Watergate de su antecesor Richard Nixon entre 1977 y 1981, en tiempos difíciles de Guerra Fría. Carter evitó entrar en conflictos militares ante desafíos internacionales e impulsó un crucial acuerdo de paz en Medio Oriente. Entre otras cosas, Carter nombró a negros y latinos en su gabinete, que todos sus antecesores. Emitió una orden ejecutiva otorgando amnistía a los evasores de la conscripción para la guerra en Vietnam y empezó a alertar sobre los peligros del calentamiento global, décadas antes de que estos conceptos se volvieran populares. En el ámbito de las relaciones exteriores, firmó un tratado de reducción de armas nucleares con la entonces Unión Soviética. Logró la paz entre Israel y Egipto con el acuerdo de Camp David y devolvió el Canal de Panamá a ese país centroamericano. A pesar del golpe sufrido por la derrota electoral al buscar la reelección, Carter regresó a su hogar en Plains, Georgia, donde reconstruyó su carrera y dio inicio a su periodo de mayor activismo social. En 1982 fundó con su esposa Rosalind el Centro Carter, con el propósito de combatir la enfermedad, hambre, pobreza, opresión y conflicto a nivel global. Con el centro viajó por el mundo, llevando programas de salud para frenar el contagio de enfermedades en más de una decena de países de África y América. Un aspecto que hay que resaltar es su compromiso con los votantes latinos, el reconocimiento de la importancia de su creciente población y el ascenso de los hispanos a puestos de liderazgo que forman una parte vital de su legado político. Un desconocido político, cuando se presentó a la nominación demócrata, fue elegido presidente en 1977 con el 81% de voto latino. Además, el expresidente reclutó un número récord de latinos para trabajar en su administración, apoyó la educación bilingüe e impulsó la regularización de inmigrantes indocumentados. Carter también eligió a los latinos que habían formado parte de los movimientos políticos y de derechos civiles de las comunidades de base. El exmandatario ha pasado a la eternidad y descansa junto a su esposa y confidente, Rosalind Carter, quien falleció en noviembre del año pasado. Conoce más sobre el legado de Jimmy Carter y su familia en lavisionatl.com.